Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Que Dios hoy hable a tu corazón. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios está escuchando tus oraciones. Dios sabe tus problemas, sabe tus circunstancias. Y Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Dios tiene un propósito grande en tu vida y la obra que Dios empezó, Él la va a ir perfeccionando. Lo que hoy quiere el Señor es que nosotros nos comprometamos con Él, que escuchemos cada día mejor su voz, que entendamos de que Él nos dio talentos y esos talentos los tenemos que usar. Me dio habilidades y esas habilidades las tenemos que aprender a usar. Nosotros Dios nos dio recursos de sobra y lo tenemos que poner en práctica y primeramente con nuestra familia, porque ¿qué es lo que más queremos y deseamos nosotros? Es bendecir a nuestra familia, es que nuestra familia esté unida, que nuestros hijos no tengan problemas, que los matrimonios de nuestros hijos no tengan problemas, que mi esposa esté bien, que mi esposo esté bien, que nuestros hijos también estén bien. Bueno, y nos tenemos que comprometer a orar por nuestra familia. Tenemos que tratar de que Dios empiece a poner la mano en nuestra familia, porque a veces uno va a la iglesia y ve que un hijo sigue rebelde o quizás está algo mal en el matrimonio y se deja pasar, o con las nueras o con los yernos, que hay discusión y esto y el otro, y uno lo deja pasar y nunca lo pone en oración. Y tenemos que ser instrumentos de bendición para nuestra familia. Tenemos que ser instrumentos de bendición, tenemos que ser la sal de nuestra casa, tenemos que ser la luz que ilumine a todos nuestros familiares. Por más que uno diga, no, pero mi marido no quiere saber más, nunca quiso saber nada de la iglesia, no quiere saber más nada de la iglesia, en otro tiempo se congregaba, o mis hijos cuando eran chicos iban a la escuelita dominical, pero ahora son grandes, no lo puedo decir nada. Bueno, pero tenés un arma que no la tenés que dejar pasar de largo, que es la oración. Y usted se tiene que comprometer adelante de Dios a orar por su casa, a orar por su familia. Es necesario que haga eso, porque usted es un instrumento en las manos del Señor y es un instrumento para hacer de bendición en su casa. Dios le dio talento para que esos talentos lo desarrolle primeramente en su casa, con los suyos, con sus hijos, y que todo sea restaurado. No se ponga nunca en la cabeza de decir, estar durmiendo en pieza separada con su esposo, o que sus hijos no la hablan y lo deja todo así. Y bueno, que Dios algún día lo arregle. Porque Dios no se maneja de esa manera y Dios no va a arreglar nada. Lo que Dios va a hacer es enseñarte para que vos pongas en práctica y que vos con tu oración, con tu búsqueda, rompas toda atadura que está atando a toda tu familia para que sea verdaderamente libre. Pero si no ponemos en presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, a través de la oración, de decir, Señor, desde hoy voy a empezar a poner mi casa, voy a empezar a poner a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Señor, yo no quiero estar más dividido, no quiero estar más que no se pueda comer tranquilo, no quiero más tener enfermedades en casa, no quiero más que haya división con mi yerno, con mi nuera, entre mis hijos, no lo quiero más, Señor. Y está en ti, Dios te dio el talento, Dios te dio la habilidad, Dios te dio recursos en la oración para que lo pongas en práctica y que se vayan desatando, rompiendo ataduras que quizás están a través de tus hijos, a través de las relaciones que tienen tu marido con los hijos, o tus nueras contigo. Sea lo que sea, uno tiene que ponerlo en oración. Por eso te invito a que esta semana sea una semana diferente, que tú te comprometas a orar por tu familia. Que desde hoy le digas, Señor, yo me comprometo a orar 2 veces al día por mi familia. Cuando me levanto, cuando me acuesto, o si me olvido cuando me levanto, lo voy a hacer al mediodía, a la tarde, pero yo me comprometo, Señor, a orar 2 veces por día, toda esta semana, Señor, por mi matrimonio, por mis hijos, por las cosas correctas que tú me dices que la tengo que llevar adelante, Señor. Por más que yo crea que mi matrimonio esté, que ya no haya solución, o las relaciones de felicidad, de gozo que pueda haber en tu casa, ya no se puede hacer nada porque un hijo odia, un hijo tuyo odia a otro hijo tuyo, o tu hija odia a la cuñada. No importa, pase lo que pase.
El recurso que Dios te dio es la oración. Y dice que la oración eficaz del justo tiene poder. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y decimos, Señor, desde ahora en adelante yo quiero ser la bendición de mi hogar. No quiero tener nunca más, Señor, problemas económicos en mi casa. No quiero que mis hijos sean explotados en su trabajo, Señor. No quiero pasar necesidades. Y esta vez, Señor, esta semana me comprometo a orar por mi familia, por la unión de mi matrimonio, y si están unidos cada día mejor, cada día besarse más, cada día enamorarse más. Señor, pongo a mi marido en oración, pongo a mis hijos en oración, a mis nueras en oración, a mis yernos en oración, a la familia de mis yernos, de mi nuera también lo pongo en oración, toda mi casa pongo en oración, la economía de mi casa pongo en oración, voy a bendecir cada parte de mi casa, Señor, y quiero que tú, Señor, toques a cada uno de mi familia, porque dice tu palabra que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Y yo quiero aprender de ti, Señor, para que tú me vayas enseñando cada día cómo bendecir a mi familia, Señor. Cómo puedo invertir cada día más mi tiempo con mi familia y que me guíe, Señor, en un camino ordenado para ser de bendición, Padre. Que tú nos enseñes a reconciliar a mi familia y a sacar las diferencias que pueda haber, para que saque el egoísmo de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio, de mi propia manera de ser. Enséñanos, Señor, a tener más comunicación entre mi vida y mi cónyuge y mis hijos y mis nueras, que no haya tanta división. Aunque hablemos de fútbol, aunque hablemos de política, Señor, yo quiero que haya paz en mi casa. Yo soy la sal, yo soy la luz de esa casa, porque tú me estás iluminando, porque yo reconozco tu presencia, y te pido, Padre, que tú entres en mi hogar, que tú entres en la vida de mis nietos, que tú entres en la vida, Señor, de mis nueras, de mis yernos, y que tú los bendigas, que cada uno en su trabajo o en los lugares que se mueva o en sueños o por personas que se le cruzan, que tú le hables, Señor, de tu palabra, que haya un manto, Señor, sobre toda mi familia, sobre toda mi casa, sobre todo mi hogar, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor. Ayúdame a orar por aquellos familiares míos que están perdidos, Señor. Por aquellos familiares míos, oro por ellos para que puedan reconciliarse contigo, Padre. Porque una vez vinieron a tu casa, Padre, y se ofendieron. Entonces quiero romper eso para que tu presencia esté sobre cada uno de ellos. Y delante de ti, Señor, me comprometo de orar estos 7 días por cada uno de los integrantes de mi familia, para que no haya más división, para que no haya más falta de comunicación, para que no haya más egoísmo, para que no haya más peleas, para que no haya más bronca, ni envidia, ni celos. Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día que ores se puedan ir rompiendo más cosas de mi familia, Padre. Pongo tu presencia en mi familia y rompo todo yugo de maldición que pudo haber generado actos de mi vida o de mi cónyuge o de nuestro matrimonio que quizás ha afectado a nuestros hijos. Te pido perdón por los pecados de mis padres y de mis abuelos, Señor, que no sé las cosas que habrán hecho, pero quizás algo se ató que se fue generando hasta el día de hoy. Lo rompo y lo quiebro, toda brujería, hechicería que quizás vienen de personas que ni siquiera conocemos, de vecinos, de familiares, de gente que nos envidiaron, de gente que aún ayudamos y entendieron mal. Por eso, Señor, rompo todo eso y te pido bendición para mi matrimonio, para mi casa, para que se rompa toda división, para que se rompa toda discusión, para que se rompa todo egoísmo, toda confrontación. Que se rompa, Señor, que tú entres en mi casa y en mi hogar, Señor. Gracias te doy, Señor, y que esta semana sea una semana de bendición y una semana diferente, Padre. Y que todos los recursos que nos enseñas, que todas las habilidades que nos enseñaste, todos los talentos, los pongamos en práctica en nuestro hogar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de opinar, si tenemos que ceder, que cedamos, que tú, Señor, me enseñes a tener dominio sobre mis impulsos, sobre mis palabras. Si digo palabra ofensiva, Señor, ayúdame a cambiarla. Si soy muy chocante, Señor, ayúdame a sacar esa manera de expresarme de mi vida. Pero, Señor,
Yo quiero, Señor, que tú me ayudes a romper con todo yugo de maldición de mi hogar y de mi familia, Señor. Quiero una familia bendecida, quiero, Señor, un matrimonio bendecido. No importa si hoy lo veo todo negro, no importa si hoy lo veo todo mal, pero te estoy pidiendo a ti, Señor, que eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo restaura. Por eso, Señor, te ruego en este día que tú seas, Señor, la bendición de mi hogar, de mi casa, Señor. Amén, amén y amén. Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos nosotros? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos y nos congregamos y le pedimos a Dios? Para que podamos cada día ser más bendecidos, para que cada día las cosas funcionen mejor. Y Dios tiene ese pensamiento de darnos mejor a nosotros, no tiene pensamiento de mal. Él tiene pensamiento de bien. Dios siempre nos quiere expresar su amor, su bondad, sin importarle nuestra situación. Dios es bueno todo el tiempo. Dios nos ama todo el tiempo. Y todo el deseo de Dios es que nos vaya bien en todos nosotros. Todo lo que Dios desea en nuestra vida es restaurar todo lo que haya mal en áreas de nuestra vida, así como también en todo nuestro ser, en todas nuestras emociones, y Dios lo quiere restaurar. Dios quiere que vivamos siempre feliz, contento, y Dios nos da un montón de cosas, de armas para que nosotros podamos usarlas, y nos equipa de todo eso para saber que el propósito de Dios es vernos bien, es vernos en paz. No importa la situación que uno esté, porque a veces uno dice, bueno, pero vos no sabés, de esta situación hace años que estoy así y no salgo. Parece como que Dios se olvidó de mí, parece que Dios está mirando para otro lado. Pero uno no tiene que dejar que el enemigo, que el diablo le ponga eso en la cabeza, porque usted le tiene que creer a la palabra, porque ahí está la clave. Solo para el que cree verá la gloria de Dios. Entonces a veces una situación, una tormenta te puede hacer ver algo negativo. Por eso en la Biblia hay historias que hubo gente que se encontró a un pasito de la muerte y sin embargo por confiar en Dios, Dios lo libró de esa muerte. Personas que estaban a punto de ser destruidos y Dios lo libró. Personas que estaban por ser comida por los leones y sin embargo Dios lo libró de ese león. ¿Pero por qué pasó? Porque empezaron a confiar en Dios. Y Dios se maneja viendo las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que decimos diariamente. Y Dios quiere que nosotros nos manejemos con la fe, no con la situación o la circunstancia que nos pasa alrededor. Por eso tenemos que tener claro que Dios es bueno y que siempre nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y siempre nosotros tenemos que ser cada día más parecidos a Jesús. Cada día adquirir más sabiduría y saber de que somos la justicia de Dios, que somos sus hijos, que somos su pueblo especial y que Dios no tiene ningún deseo que nos vaya mal. Por eso siempre el Señor nos va enseñando. Él ya nos redimió de toda maldición y Él nos quiere hacer una nueva criatura, pero en toda nuestra vida. Él desea que en todos nos vaya bien, en la salud física, en la salud emocional, en la salud mental, en nuestro cuerpo que sea sano, que tengamos buena salud, en lo espiritual que estemos sanos. Y no solamente en eso, el deseo de Dios es que te vaya bien en tu trabajo, con tu familia, en tu matrimonio, y que cada día sea mejor, que cada día podamos ser los mejores a donde trabajamos, que seamos una persona que influya a nuestra familia, que influya sobre nuestro matrimonio. Dios quiere eso, que cada día seamos mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, mejor patrón, mejor empleado, mejor pastor, mejor líder. Cada día mejor, y siempre hay que ir aprendiendo, siempre tenemos que estar abiertos para ser personas enseñables, porque Dios siempre tiene algo para nosotros. Y Dios quiere que cada día tengamos mejores pensamientos, que cambiemos, que vayamos cambiando esos pensamientos que podemos tener, que aún queda de maldad, por pensamientos buenos. Y esa es la clave.
Ahí cuando vamos superando alguna cosa es cuando vamos pasando de grado. Es cuando vamos pasando de jardín a la primaria, de la primaria a la facultad y después a la universidad. Vamos pasando de nivel. Porque la clave es eso. Nosotros venimos con un ADN de maldad del mundo y Dios está trabajando en nuestra manera de ser. Antes teníamos un pensamiento de tal cosa y cuando vino Dios nos explicó que eso no era así. Entonces nos dimos cuenta y empezamos a reconocerlo. Dios tiene razón. No era bueno lo que yo hacía, no era bueno esto, no tenía el derecho a hacer esto. Entonces uno se va dando cuenta. Pero como el diablo sabe que todavía eso está pegado, va a intentar con la concupiscencia de nuestro pasado no dejarlo ahí. Acomodarlo a que bueno, algún día lo va a sacar. Dios lo va a sacar, Dios te perdona igual, pero uno tiene que seguir luchando para saber de que cada día nuestros pensamientos tienen que ser mejores, y siempre más buenos, y cambiarlo, esos pensamientos que quizás están con doble intención, cambiarlo y romperlo y cada día ser mejor. Dios lo que desea es que completamente que seamos sanos en nuestra manera de pensar. Porque usted y yo somos una influencia positiva de bendición para todo nuestro entorno, para nuestro barrio, para las personas que hablan con nosotros. Somos una influencia de bendición, de bendición para a donde trabajamos, a donde estudiás. Entonces, quizás antes te veían como una persona que tenía un evangelio ficticio. Porque quizás hablábamos algo y hacíamos otra cosa. Entonces muchos decían, ¿y este dónde está Dios? Si cuando tiene que gritar, grita. Si cuando tiene que pelear, pelea. Si cuando tiene que estafar, estafa. Entonces nosotros despacito Dios quiere restaurar, quiere hacernos nueva criatura, nuevas personas, que seamos personas que vamos plantando en la vida semillas de paz, de gozo, a donde pisemos, a donde vayamos. Siempre, no importa la circunstancia. Dios nos muestra un hombre de Dios que se llamaba José, donde tuvo que pasar en un pozo, tuvo que ser esclavo, tuvo que estar en la cárcel, tuvo que estar de esclavo ahí en Egipto, y sin embargo en ningún momento él se sintió que Dios lo había abandonado. Decía que cada lugar que él iba era de bendición, que su influencia positiva iba para los demás. Iba a la cárcel y la cárcel era prosperada. Iba a la casa de Potifar y salía prosperada la casa de Potifar. Estuvo como gobernador y Egipto fue prosperado. Y así somos nosotros a donde vayamos. Para tu entorno tenés que ser esa influencia de paz. Esa influencia que cuando hay una discusión, hay una pelea, vos tenés una palabra para calmar la situación, para que cuando haya un ultimátum de alguna cosa, que te vean, que no te agarra la desesperación, que empezás a confiar en Dios y que le agarrás la mano a más de uno y le decís, me acompañan a orar, porque esto Dios lo va a revertir. Eso es lo que quiere Dios. Para eso nos prepara. Porque muchos verán en ti cambios sinceros. No es que te van a sacar la mano y te van a decir, nah, ¿qué voy a hablar con vos? No, ellos van a ver cambios sinceros, que tus conversaciones cambiaron, que tus opiniones, tus reacciones cambiaron, que antes eras arrebatado y hoy tenés un dominio, un control en ciertas situaciones. Y todo eso, ¿sabe por qué pasó? ¿Por qué pasa? Porque está orando más, estás buscando más, Dios está mirando, está escuchando tu plegaria, Dios está viendo tu sacrificio, Dios está viendo cómo antes de dormir estás orando, cómo bendices a tu familia, cómo aunque te equivocaste en tal cosa, vos le pedís a Dios que te lo saque, que te restaure, que te enseñe a vencer cosas, y Dios está viendo eso. Entonces, cuando Dios ve que oras más, cuando querés cambiar más, cuando cada día hablas más con Dios, con Él, y que estoy buscando una identidad en Dios.
entonces Dios nos ve que ya tenemos un camino que no nos pueden desviar, que estamos buscando, que no es algo ficticio lo que hacemos, sino que es algo real. Y uno se tiene que dar cuenta que somos influencias para muchas personas, para bien o para mal, para edificar a gente o para arruinar gente. De las dos maneras podemos ser influir sobre ciertas personas. Porque el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia no significa que somos de bendición, que somos un ejemplo. Aún gente que puede ir a la iglesia puede estar arruinando el futuro de su familia. Me he cansado de verlo eso. Por eso solamente con el hecho de decir, no falto nunca a la iglesia o me congrego siempre, no significa nada. O sea, cada día que te congregás, gloria a Dios, y es una bendición porque vas aprendiendo más. Y Dios, hay una palabra que va a tu corazón, te hace reflexionar y empezás a buscar más y te va a iluminar, y vos lo llevas a tu trabajo, vos lo llevas en el colectivo cuando viajás, vos lo llevas cuando subís a un taxi, vos lo llevas en tu auto, lo llevas a todos lados. Pero no todo es así. A veces hay gente que no. Hay gente que cuando está predicando el pastor está caminando por los pasillos. Va, viene, va, viene, va, viene. Entonces no le queda, no va con esas ganas de decir, Señor, yo sé que en esta vida puedo tener lo mejor. Y todo viene de ti. Y la clave es escuchar para enseñarme a renunciar a cosas que yo creo que están bien y no la hago bien. La hago mal. Todavía tengo dobles intenciones, todavía tengo odio a tal persona, todavía mi hogar está dividido, todavía cambio de esposo como si fuera de gaseosa. Señor, enséñame, Señor. Estoy acá para que tú me enseñes. Sin embargo, hay gente que no. Años de iglesia, va y viene y siempre sigue igual. Por eso el hecho de que uno vaya a la iglesia no significa mucho. Aunque a Dios le agrada que cada uno vaya a la iglesia, pero muchas veces van a perder el tiempo. Y hay gente que puede estar arruinando el futuro de su familia. Hay mucha gente que no entra a la iglesia por su testimonio. Porque hacen cosas tan malas que la familia misma dice, ¿a qué voy a ir a la iglesia? Es más sano lo que ocurre en el club del barrio que en una iglesia. Y no es culpa de la iglesia, es culpa de la persona que cuando va no quiere rendirse. Hay tanto dolor en su vida. La engañaron tanto desde su niñez o hombre, ¿no? Lo dañaron tanto que hoy va a la iglesia, pero hay algo que todavía no se rompió. Todavía no confía en plenitud en Dios. Todavía no confía en la plenitud, en la predicación que escucha. Y para eso piensan de que es todo igual, que bueno, con solamente ir a la iglesia, bueno, que todos pecamos, que todos estamos mal, pero no se da cuenta que hay resultados negativos. Y uno empieza a ser una influencia negativa para su entorno, para la gente que se asocia a esa persona. Y que Dios la está mirando, que Dios lo está mirando, y que el diablo lo está mirando. En Efesios 4, en el versículo 21, la clave es que Dios nos quiere siempre llenar de cosas nuevas. Siempre. Pero tenemos que renunciar a la vieja manera de vivir. En el capítulo 4, versículo 21 del libro de Efesios dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo? Lo que quiere Dios es que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Que ya, si alguien nos dañó, si alguien nos marcó de por vida, que hoy digamos, Señor, sacame esto. No quiero estar en tu templo perdiendo el tiempo. No quiero. Por eso decía hace un rato,
El solo hecho de ir a una iglesia no significa que soy de bendición para otra persona. A veces hay hombres y mujeres que fueron de mucha bendición para su familia y hay testimonios bíblicos, ¿no? Y hay veces que en la Biblia hay hombres y mujeres que fueron de maldición para su casa. Ahí, mire, al principio nomás de donde empieza la palabra de Dios, en el libro de Génesis, ahí al principio tenemos un ejemplo donde habla de las dos personas, de las dos primeras personas que pisaron la tierra, que creó Dios, Adán y Eva. Dios le había dado un paraíso, Dios se paseaba con ellos. Sin embargo, Eva influyó sobre Adán a comer algo que Dios dijo no lo coman. Ahora, ¿ellos estaban con Dios? Claro que estaban con Dios. Iban a la iglesia, dice la palabra que se paseaban con Dios. El hecho de ir a una iglesia no quiere decir de que yo no pueda hacer una influencia negativa para mi casa, para mi familia. Quizás hay dos personalidades, quizás uno es bipolar. Es en la iglesia una cosa y afuera es otra. Es un espíritu eso que se posee en las personas. En el versículo 6 del capítulo 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, ¿qué fue ella? Una influencia negativa para su esposo. Yo me acuerdo también, y escuché hace poco un mensaje que decía de que Sara fue una mala influencia para Abraham. El padre de la fe lo hizo dudar de la fe cuando le dijo: mirá, ya somos viejos, ¿por qué no te acostás con Agar? Entonces lo hizo entrar en una maldición, lo hizo entrar en algo malo, y no fue una influencia positiva, sino una influencia negativa. No piensen más las mujeres, porque hay mujeres que hicieron cosas hermosas para Dios. Esther salvó a todo un pueblo. Para que entiendan que no es un mensaje en contra de las mujeres. Pueden ser los hombres, que a veces son malas influencias. Elí, para emparejar las cosas, ¿no? Elí fue una mala influencia para sus hijos. Así que no tiene nada que ver hombre o mujer. Estamos poniendo el ejemplo que una mujer o un hombre puede ir a la iglesia y no puede, y quizás no es alguien que influye una bendición positiva a su familia, sino todo lo contrario. Adán y Eva estaban en un paraíso, estaban con todas las mejores cosas que Dios te puede dar, y sabían de que había una orden, una sugerencia, algo que Dios les decía: miren, todo lo pueden hacer, pero esto no lo pueden hacer. Sin embargo, lo hizo. Entonces entró una maldición en su familia, una maldición que se pagó muy caro, porque al comer algo que le dijo que no coman, hacer algo que Dios dijo no lo hagan,